Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Ya sé que esto del micro así en este círculo es un poco raro, pero estamos retransmitiendo en streaming y si no lo hacemos con el micro no se oye, así que os va a tocar a vosotras y a vosotros también usar esto. Yo quería primero daros la bienvenida, las gracias por acudir a estas jornadas que sabéis que incluimos dentro de nuestra campaña del 25 de noviembre. El año pasado intentamos trabajar las violencias sexuales, nombrándolas y visibilizándolas para empezar a poner nombre, ¿no?, a esas cosas que a veces se quedan un poco en la sombra y parece que no son violencia, pero lo son. Hicimos un trabajo con la ciudadanía y fruto de eso surgió seguir trabajando este año también con violencias sexuales, intentando implicarnos un poco todas y todos desde nuestros ámbitos, ¿no? Buscábamos la complicidad de la ciudadanía, pero también de personas referentes y también de todos los movimientos que se dan en las ciudades, ¿no? Para eso tenemos este año esta campaña que bajo el lema Actuemos, trata precisamente de eso, ¿no?, de implicarnos y de ver cómo somos capaces también de luchar contra estas violencias sexuales. Hemos intentado sacar a relucir algunas cuestiones que tienen que ver con todo esto, sobre todo en un año en el que hemos sido testigos de cómo algunas mujeres ya han sido capaces de dar ese paso, ¿no? Hemos sido testigos del Me Too, hemos sido testigos del Cuéntalo y de alguna forma hemos dado un paso hacia adelante las mujeres, como os decía, a empezar a contar todo eso que hemos sufrido en espacios privados y en espacios públicos y que nos ayudan también a tener esa movilización ciudadana, ¿no?, que nos ha llevado a llenar las calles de dignidad feminista en muchos días, algunos con cierta alegría, otros con mucha rabia y con mucho coraje, que también nos han hecho crecer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se lo merecía todo esto, como se lo merecía también, ¿no?, reconocer lo que ha pasado con el vergonzoso caso de la sentencia de La Manada, pero no solo, ¿no? Parece que es como está el más mediatizado, parece que solo nos fijamos en este caso, pero nos tenemos que desayunar con cosas como que si después de una violación, mientras que como no había dicho que no y estaba llorando, no se entendía muy bien si quería o no quería, ¿no? O si qué tipo de prenda de vestir llevaba o qué tipo de ropa interior, ¿no? Todas estas cosas que lo que hacen es, desde luego, no ayudan a que las mujeres demos ese paso. Siempre nos están empujando a que cuando pase esto denunciemos, porque parece que si no denunciamos no hemos sufrido nada y no tenemos acceso a nada, pero cuando denunciamos nos enfrentamos a esto, ¿no?, a una revictimización que desde luego ayuda muy poco y empuja muy poco hacia acabar con estas violencias, ¿no? En Rivas este año nos hemos querido centrar en la ciudadanía y por eso hemos hecho una campaña que llamaba a muchos sectores, ¿no? Hemos hecho también una campaña con nuestros bares, con nuestros hosteleros y hosteleras en sus servilletas para que cuando nos estamos tomando un refresco, una caña, ¿no?, con un grupo de amigos o amigas podamos reflexionar sobre algunas cosas y algunos lemas que vienen en algunas servilletas, ¿no?, como que insistas para ligar es violencia sexual o que piropees a una mujer es violencia sexual, ¿no? Esto que nos da en el terreno un poco más festivo, ¿no?, de estar tomándote una caña, pues que nos dé también para reflexionar sobre cosas más serias que está pasando, ¿no? También hemos contado con los bares un poco más de copas, de horario nocturno, porque aunque a algunos y algunas todavía cueste, la noche también es nuestra, también tenemos que sentirnos seguras en la noche y para eso hemos contado con algunos bares de copas para que tengan un cartel en los baños de chicas con una palabra clave, que es palabra clave y por lo tanto no sacamos a relucir, para que si en algún momento se sienten incómodas puedan contactar con los camareros o con las camareras y según la clave pues pueden ayudarla en la situación en la que se encuentre, ¿no? Ayer tuvimos un encuentro de cultura contra la violencia sexual en el que desde todos los diferentes ámbitos y desde todo lo que engloba la cultura, ¿no?, hablábamos sobre cómo influía, ¿no? Es casi ya conocido por todo el mundo cómo influyen las letras de algunas canciones, cómo refleja a la mujer algunos anuncios de publicidad, cómo se nos refleja a las mujeres en el cine, cómo se representan las violaciones en el cine, en fin, trabajábamos sobre todo esto, pero también queríamos darle una parte de positividad y de propuestas sobre cómo ese mundo de la cultura puede también apoyar y favorecer acabar con situaciones como estas, ¿no? Entonces, hoy queríamos también, de alguna manera, involucrar a algunas personas que yo antes les agradecía que estuvieran por aquí, porque bueno, son referentes, yo creo que nos van a enseñar muchísimo, os vamos a exprimir como al zumito,
como les decía yo a mis peques en el cole, os vamos a sacar todo lo que traigáis, porque de esto luego nos surgen muchas ideas sobre las que seguir trabajando como instituciones, pero también como movimientos sociales que están aquí también presentes, ¿no? Así que yo quiero agradeceros a quienes estáis hoy aquí y que nos vais a, bueno, un poco a regalar, ¿no?, con vuestras experiencias y vuestra sabiduría, y agradecer también a quienes habéis decidido participar de estas jornadas. Y tendría que haber empezado por aquí, pero se me ha olvidado. Disculpad al alcalde, que está en otra cosa y no le va a dar tiempo a llegar, creemos. Así que, en principio, disculpadle. Si luego aparece, pues habrá que hacerle un resumen para que los alcaldes también vayan interiorizando esto cada día más. Y no sé quién va a empezar. ¿Rocío? Pues os dejo con Rocío. Ahí tenemos el vídeo primero. Las violencias sexuales ejercidas hacia las mujeres, niños y niñas en nuestra sociedad están sostenidas y arraigadas en la cultura de la violación, concepto acuñado por el movimiento feminista y que hace referencia a toda la estructura patriarcal que justifica, alimenta y normaliza la existencia de los distintos tipos de violencia sexual. Ya están las teóricas estas que no se les entiende una mierda y siempre a vueltas con lo mismo, que todos los hombres somos unos violadores. Qué pesada, macho. Por lo menos esta está todo buena, ¿no? En la campaña de noviembre del año pasado ya se explicaba lo que son las violencias sexuales y la importancia de nombrarlas y visibilizarlas. También hablamos sobre el consentimiento. Tener sexo sin ganas porque a él le apetezca es violencia sexual. Nómbralo. Y este año nos centramos en cómo actuamos las mujeres para evitar las agresiones, los abusos, las violaciones. Pero sobre todo, cómo la ciudadanía tiene que apoyar, acompañar, creer, parar, preguntar, detener, rechazar, colaborar, movilizarse frente a ellas y ante todos los tipos de violencias sexuales y cultura de la violación. Os vamos a contar varias formas con las que puedes colaborar como ciudadana o ciudadano contra el ejercicio de las violencias sexuales. No insistas cuando ligas con una chica. No permitas que alguien bromee sobre agresiones sexuales. Cree el testimonio de una mujer que dice haber sido violada. No reenvíes sin permiso imágenes íntimas de una conocida por redes sociales. Para los piropos que hace un hombre a una mujer por la calle. No significa no, asúmelo, tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa no, recuérdalo, no se tienen relaciones si uno de los dos no quiere. Me parece vergonzoso tener que seguir luchando porque una mujer puede ir sola por la calle andando, que se siga cuestionando su forma de vestir. Creía que no ibais a aplaudir. Bueno, buenas tardes. Soy Rocío Lleó, de la Concejalía de Igualdad, y quería daros la bienvenida a todas y sobre todo a las 4 profesionales que hemos invitado para participar en esta jornada, a las que agradecemos mucho que vengáis, y yo personalmente estoy muy contenta de que estéis aquí. Bueno, pues nada, vamos a empezar con la jornada de la campaña de este año, es Violencia Sexual, actuemos. Y la primera mesa está centrada en la cuestión de la incidencia política y jurídica para ver cómo actuamos frente a esas violencias sexuales. En ese sentido, contamos con la participación en esta mesa de 2 profesionales y vamos a empezar contigo, Paula. Paula Ibáñez Díez, que es abogada feminista. Está especializada en derecho penal, violencia contra violencias de género y intervención internacional. Y ahora mismo está trabajando como abogada en el espacio de igualdad Elena Arnedo, que está en el barrio del Retiro. Y nada, pues te doy la palabra porque lo que queremos es escucharos a vosotras. Una cuestión que sí que es importante es que tenemos que hablar todas por el micro para que pase todo por el streaming. Entonces, pues más que nada para que nos acordemos entre todas, porque a mí se me puede olvidar.
gracias. Yo voy a contar con el apoyo de este pie de micro humano. Buenas tardes. Voy a partir de lo jurídico, que es mi ámbito, y la premisa más importante es que la falacia que nos han contado de que el derecho es neutro, pues es mentira, ¿no? El derecho es evidentemente androcentrista y patriarcal. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del Código Penal y de la aplicación en nuestro Estado. Nuestro Código Penal recoge en su título 8 los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y son agresiones sexuales, abusos sexuales, acoso sexual, exhibicionismo, provocación sexual y los relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores. Si nos paramos a pensar qué es lo que tienen en común todos estos delitos, llegamos a la conclusión de que, por un lado, el 95% de las víctimas de estos delitos son mujeres. Se trata de una apropiación del cuerpo de las mujeres y, por lo tanto, es violencia de género, a pesar de que nuestra Ley Orgánica 1/2004 no contemple como violencia de género aquellos que se llevan a cabo fuera de la pareja y de la expareja. ¿Qué más tienen en común? Pues que se nos responsabiliza. Se buscan motivos y causas que justifiquen hechos que son injustificables. Además, se enjuicia a la víctima y se considera que es sospechosa desde el mismo momento en el que interpone la denuncia. Estos delitos suelen cometerse en la intimidad y en la clandestinidad y ese es precisamente una de las cuestiones que más dificulta la prueba. ¿Por qué? Porque es la versión de ella contra la versión de él. ¿Qué sucede en el sistema judicial en España? Pues que en una primera instancia es cuando el juez está presente en la declaración de la víctima, el juez o la jueza. Entonces, por el principio de mediación y de contradicción, es este juez o jueza el que determina la credibilidad de la víctima. Luego, en una segunda instancia, si se recurre, en ningún caso se va a modificar la valoración del testimonio de la víctima y esto supone una evidente indefensión. Partimos de que la declaración de la víctima tiene en sí misma un valor de prueba testifical que es suficiente para enervar, es decir, para tumbar la presunción de inocencia, siempre que se practique con las debidas garantías. De hecho, la sentencia del Tribunal Supremo 935 de 2005, de 15 de julio, señala: la declaración de la víctima no es prueba indiciaria, sino prueba directa y ha sido admitida como prueba de cargo tanto por la doctrina del Tribunal Supremo como por la del Tribunal Constitucional. Bueno, pues para evitar la impunidad, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han establecido una serie de requisitos, que son 3, con el fin de que los jueces, juezas, magistrados y magistradas se orienten a la hora de valorar la declaración de la víctima y su peso inculpatorio. El primer requisito es la ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no existan causas o motivos que puedan generar parcialidad en la declaración, animadversión, enemistad, venganza, por supuesto, sin tener que exigir a la víctima que se solidarice con el victimario. El segundo requisito es la persistencia en la incriminación, es decir, la reiteración constante y prolongada a lo largo del procedimiento y exposición de los hechos sin ambigüedades ni contradicciones. La Audiencia Provincial de Sevilla ha apuntado que la exigencia de este delito se debe relativizar siempre que existan otros elementos probatorios. Y luego, bueno, nos contarán las compañeras, supongo que en el ámbito de la psicología se explica por qué en determinados casos la memoria es selectiva, el estrés postraumático que sufren las víctimas, estas cosas. Bueno, el tercer requisito es la verosimilitud de la declaración, es decir, la declaración ha de ser coherente y la verosimilitud debe estar basada en la lógica de la declaración y en el suplementario apoyo de datos objetivos. Bueno, esta teoría podría resultar óptima si no fuera porque la práctica es, como os voy a contar a continuación, y es que el testimonio de la víctima, en caso de que sea la única prueba de cargo, en la mayor parte de los casos, por no decir casi todos, necesita ser corroborado por pruebas periféricas, es decir,
informes médicos, informes psicológicos, periciales, testigos de referencia, si no hay testigos directos, etc. Además, en ocasiones, incluso existiendo estas pruebas periféricas que evidencian la comisión del delito, tal y como lo describe la perjudicada en su declaración, nos encontramos con sentencias absolutorias que ponen en duda la veracidad del testimonio de la víctima. La famosa revictimización y victimización secundaria, que ya sabemos que consiste en que la víctima tiene que una y otra vez explicar el relato de los hechos en sede policial, en sede judicial, ante su señoría en el juicio oral, a su letrada, en fin, y esto supone pues revivir una y otra vez la experiencia traumática sufrida. Asimismo, la existencia de fuertes prejuicios y estereotipos sociales y estructurales, en lo que supone es que, claro, todos estos estereotipos están en la sociedad y los jueces y juezas no están al margen de la sociedad, sino que viven en esta estructura que ya es patriarcal. Entonces, no se pueden librar de estos estereotipos, por mucho que, bueno, si quisieran igual, un poquito. Entonces, bueno, la aplicación de nuestro derecho, teniendo en cuenta y aplicando estos estereotipos, lo que generan es, evidentemente, una vulneración de la tutela judicial efectiva. En concreto, las víctimas tienen que dar un perfil detallado, la edad añade o resta credibilidad, el haberse recuperado o no del trauma también incide en la valoración del testimonio, el haber iniciado algún procedimiento civil de familia, pues un divorcio o una separación, también se interpreta de un modo u otro a la hora de valorar de nuevo esta declaración de la víctima. Y bueno, pues esto, claro, pues supone que la práctica del derecho y lo que se exige a los jueces y juezas y magistrados y magistradas no es un trabajo riguroso e imparcial. Hace un par de días leí también la noticia de la sentencia que ha dictado la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que incluía como atenuante el hecho de que la víctima había cursado algún tipo de formación de teatro durante la infancia, como si el hecho de tener una serie de conocimientos y experiencias restaran credibilidad. Bueno, pues como veis, estos tres requisitos son a todas luces criterios que generan una percepción parcial y sesgada de los hechos que relata la víctima y son pues subjetivos, como siempre. Entonces, bueno, partíamos en un inicio de que el derecho no es neutro y seguimos manteniéndolo porque la visión de la justicia y la sexualidad es masculina y es machista. Es el caldo en el que se cuece la violencia judicial y la violencia institucional que se está denunciando y se está visibilizando con campañas como Yo sí te creo, como decía la compañera. La jurisprudencia de los delitos sexuales, bueno, pues ya sabéis que es bastante desastrosa. Las sentencias judiciales se han centrado sistemáticamente en la valoración de si la víctima se resistió, si se opuso. Y sí que es cierto que hay algunas sentencias, como la de julio de 2018 de la Audiencia Provincial de Madrid, que argumenta que insistir puede ser una prueba de violación y dejarse hacer no anula la comisión de los hechos. Pues bueno, la mayor parte de la jurisprudencia que tenemos en este país requiere de una perspectiva de género bastante urgente. Solo hay que echar pues un vistazo a la sentencia famosa de la Manada de la Audiencia Provincial de Navarra. Y bueno, pues ahora voy a hablar un poquito de las medidas que se han adoptado y de los avances en el ámbito jurídico. Bueno, esto no es Suecia y aquí no se ha aprobado ninguna normativa sobre la violación. Ellos y ellas son bastante más vanguardistas en este sentido y han incluido en esta normativa de 1 de julio de 2018 que el sexo sin explícito y mutuo consentimiento es violación. Es decir, todo lo que no sea un sí es un no.
Pues bueno, aquí hay algunos inicios de avances, y en el ámbito, por ejemplo, del acoso sexual, que es una forma de violencia sexual que consiste en conductas físicas o verbales con connotación sexual llevadas a cabo contra una persona sin su consentimiento, ya sea en el ámbito público o en el privado con acceso público. Sí que es cierto que se está proponiendo que se tipifique. Hay muchos países, algunos países como Bélgica, Perú, Argentina y Portugal, y también Francia está en vías de, en los que se ha tipificado. Nuestra última reforma del Código Penal es de 2015 y pues no se ha considerado oportuno incluirlo. Los improperios, por llamarlo de algún modo, por la calle podrían encuadrarse en la normativa que ya tenemos hoy en día, o bien en los delitos contra la integridad moral, en los artículos 173 y siguientes, si se considera que esas expresiones son de tal entidad que demuestra que producen un trato degradante, o bien en los delitos contra la libertad, que son los que se recogen en el artículo 172, que es el delito de coacciones. Comete una coacción quien, sin estar legítimamente autorizado, compeliere a su víctima a efectuar lo que no quiera, sea justo o injusto. Y además también se ha incluido el delito de acoso en el 172 ter del Código Penal en la reforma de 2015. Pues bien, estaba comentando hace un momento con la compañera sobre la tipificación en este caso no era del acoso callejero, pero bueno, estábamos hablando de penalizar y tipificar expresamente, incluirlo en el Código Penal, y a mí me parece que el hecho de legislar no acaba con un fenómeno como este, pero sí que es cierto que incluir la infracción como infracción penal o como poco administrativa puede generar que las mujeres pudieran caminar en un futuro un poco más libres por la calle. En cuanto a los consejos prácticos, pues en caso de que temiéramos por nuestra integridad física o mental, lo ideal siempre se dice que es ponerlo en conocimiento de las autoridades, o bien en sede judicial o bien en sede policial. Y pues es oportuno, ya que ahora tenemos móviles, grabar los hechos y por supuesto, si hubiera testigos, recabar los datos de esos testigos con el fin de aportar sus datos en una potencial denuncia que presentemos. ¿Subir a las redes este vídeo? Pues la verdad que no es aconsejable sin pixelar la cara del agresor. ¿Por qué? Porque luego puede dar lugar a problemas por su derecho a la propia imagen y estas cosas. Lo que sí que se puede subir a las redes es la información del lugar en el que se han cometido los hechos, que revistan carácter delictivo, lugar y hora, con el fin de que también la policía tenga conocimiento de qué es lo que sucede y dónde, igual me espabila un poquito. La comisión que revisa... otro de los avances y otra de las medidas es que se ha propuesto a la sección penal de la Comisión General de Codificación, después de que se dictara la sentencia de la manada, se les ha encargado que examinen los delitos de agresión y abuso sexual y determinar su corrección técnica para proponer una reforma en el Código Penal. Y esto sí que es lo que estábamos comentando antes. Para ponernos así un poco en situación, la Audiencia Provincial de Navarra condenó a 9 años, como sabéis, a cada uno de los miembros de la manada por abuso sexual continuado y no por agresión sexual, como solicitó Fiscalía, que pedía 22 años de prisión. Ambos tipos atentan contra la libertad e indemnidad sexual. El abuso sexual no requiere ni de intimidación ni de violencia. La agresión sexual requiere de violencia y de intimidación. En el ámbito jurídico, por intimidación entendemos amenaza inminente, futura y grave de causar un mal. La mayor parte de las organizaciones feministas, de juristas, están exigiendo que el consentimiento sea explícito y que la carga de la prueba
se invierta y que quien tenga que probar que el consentimiento se produjo sea el acusado. Asimismo, que la intimidación ambiental, que es la que se da cuando la víctima se ve amedrentada por la presencia de varios sujetos, se considere suficiente para acreditar que no ha habido consentimiento, que es algo bastante básico. Además está el hecho de que el debate, como comentábamos, de que se elimine la diferencia entre agresión sexual y abuso sexual y se propone un tipo penal unificado que se denomine atentado sexual. Bueno, en este caso se verían los detalles, pero todo giraría en torno al consentimiento y a la falta del consentimiento. Otra de las propuestas es que esté prohibida toda prueba sobre los antecedentes sexuales de la víctima, así como de su vida privada y después de los actos constitutivos del ilícito penal de carácter sexual. Es otro guiño. Y bueno, pues ya para terminar, la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra efectivamente reproduce y naturaliza, en mi opinión, los estereotipos de dominación, sumisión, sí, ya termino, como eje de las relaciones sexuales entre hombres y mujeres. Y bueno, pues es peligroso en mi opinión legislar a golpe de telediario, que se dice, ¿no? A golpe mediático, por cuestiones de seguridad jurídica y por cuestiones de revanchismo, ¿no? ¿Es interesante? Sí, pero sobre todo sería oportuno desarrollar una política de prevención en la infancia y la adolescencia y hubiera bastado, de hecho, aplicar el ordenamiento jurídico en vigor, existente ahora mismo, el que tenemos, con perspectiva de género, para llegar a una calificación jurídica que se correspondiera con los hechos probados que están relatados en la misma sentencia. Entonces, a mí lo que me parece clave es que efectivamente se interprete la normativa que tenemos con una perspectiva de género. Y no es algo que estemos pidiendo y que sea un favor o un caprichito, no. Es una obligación que tiene el sistema judicial español, porque el artículo 9.2 de la Constitución española establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Esto por un lado. Y por otro lado, el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, que es la Ley de Igualdad, eleva la igualdad de trato y de oportunidad entre mujeres y hombres a un principio informador del ordenamiento jurídico y, por tanto, se ha de integrar y observar en la interpretación y la aplicación de todas las normas jurídicas. Ya para ir terminando de verdad, hay una sentencia también muy reciente del Supremo que hace un par de días ha considerado que el agravante de género debe aplicarse en todos los casos que se actúe contra la mujer por el mero hecho de serlo, aunque entre el autor y entre el autor del delito y la víctima no exista ningún tipo de relación, ni de pareja ni de expareja, y además este agravante se puede aplicar de manera paralela a otros agravantes, véase el de parentesco. Esto es un avance. Y por último, ya de verdad, para evitar la doble victimización, el grupo de expertos y expertas que asesora al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha elaborado una guía de buenas prácticas que todavía no se ha publicado, pero hay una serie de medidas que ya se han anunciado, y es que se va a ofrecer a la víctima declarar en el juicio por videoconferencia para evitar el contacto visual con el agresor, y la jueza o el juez debe evitar que las partes formulen a las víctimas preguntas sobre aspectos de su vida privada. También está acordándome a medida que está explicando esto que hay una guía para letrados y letradas para que ejerzan con perspectiva de género. Es decir, si se quiere, se puede, con perspectiva de género. Gracias. Pues muchas gracias, Paula. Ha sido muy
orientativo, aunque rápido, sentimos los tiempos, pero yo creo que nos has aportado muchas ideas interesantes. Sí me gustaría decir que habíamos pensado una metodología que al final no se ha podido llevar a cabo, que era de los círculos, una metodología de círculos concéntricos, en la que queremos facilitar pues mucho más la horizontalidad y que la participación de todas las que estáis aquí sea pues cuando abramos el turno de participación pues tranquilo y como de sentirnos en confianza y tal. Pero bueno, pues no ha podido ser por cuestiones técnicas, pero vamos, que lo que pretendemos es que os sintáis con la tranquilidad de participar cuando abramos el turno de palabra y que podamos, bueno, pues mirándonos a las caras y hacer todo tipo de aportaciones, comentarios y no nos sintamos cohibidas por ninguna situación, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a darle no le damos la palabra, el turno de palabra a Montse Pineda Lorenzo, que viene desde Barcelona y ella es coordinadora de incidencia política de la organización Creación Positiva. Y lleva 19 años trabajando en el ámbito de la intervención con personas con VIH y principalmente has venido trabajando con mujeres, ¿no?, en temas de salud sexual y reproductiva y en la actualidad es presidenta del Comité Primero de Desembre, que es una plataforma unitaria de ONGs de SIDA en Cataluña y además también es miembro de la Junta Directiva de Redactivas. Lo eras. Bueno, pues no estamos actualizadas. Lo has sido, vale, lo has sido. Y nada más, pues ella nos va a hablar un poco de toda la cuestión de la incidencia política en estas cuestiones de derechos sexuales y reproductivos con las mujeres. Muchas gracias. No, ya está. Sí, gracias. La verdad es que, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Sí que es cierto que no estaba actualizado, no es vuestra culpa porque seguramente lo habéis cogido o no os lo he pasado, lo siento, o ese pasado uno no actualizado, ¿no? Porque sí que llevo unos cuantitos años más y sí que es cierto que he hecho algunas otras cosas. Y de hecho algunas de las otras cosas que llevamos mucho tiempo haciendo desde mi organización y yo en primera persona es precisamente el trabajo de repensar y de analizar algunas políticas públicas en torno a las violencias sexuales, que voy a centrarme ahí un poco y voy a hacer un vínculo con el tema de los derechos sexuales, los derechos humanos, ¿vale? Lo digo porque cuando he hablado además con vosotras, pues bueno, pues era uno de los temas que me parecía como interesante y que creo que a todas las personas que estamos aquí nos puede interesar. Estoy muy contenta de estar aquí, en primer lugar, y sobre todo quiero agradeceros. Antes de agradecer al Ayuntamiento, quiero agradecer a las mujeres y compañeros que están aquí, ¿no?, pues querer compartir este ratito, ¿no?, porque estoy segura que muchas de vosotras estáis en otros espacios, ¿no?, y estamos un poco saturadas, y lo digo con súper amor, de tantas actividades, ¿no?, tantas actividades y tantos activismos y a veces pues con tantísimo trabajo, ¿no?, y agradecer a que sí, ¿verdad?, y agradecer al Ayuntamiento pues la oportunidad de estar aquí y también sobre todo a las compañeras que he estado con ellas compartiendo, porque he aprendido muchísimo de los retos que tenéis en el municipio y que seguramente son los mismos retos que podemos tener en Cataluña, ¿no? Porque tiene que ver precisamente con todo el tema de las violencias, ¿no? Cuáles son los retos que nos está poniendo las violencias y en concreto las violencias sexuales, ¿no? Y yo creo que el principal reto que nos pone en esta mesa imaginaria, en este círculo que creo que estamos construyendo, ¿no?, es precisamente entender que no estamos hablando de las otras, sino estamos hablando de nosotras. Y yo creo que lo que hablamos y lo que creo que es más importante cuando estamos hablando de violencia sexual es ser conscientes, ¿no? Cuando digo ser conscientes es que no lo hayamos sido hasta ahora, que llegue la iluminada catalana y os diga, ahora tenéis que ser conscientes. No. Lo que estoy planteando es que la conciencia de cómo nos atraviesa las violencias sexuales es uno de los primeros elementos políticos que nos ayuda a entender por qué las violencias sexuales son tan importantes en nuestro entorno. Y que no solamente son, pues eso, no son las otras, sino somos nosotras, ¿no? Cómo nos atraviesan todas las violencias. Y cómo nos atraviesan todas las violencias sexuales es porque son la base del sistema patriarcal. Lo que acabo de decir es el resumen de este ratito que voy a hablar. ¿Vale? Y lo vuelvo a repetir.
las violencias sexuales sostienen el sistema patriarcal. Es la base, ¿vale? Porque si pensamos un poco, ¿no? Si luego le damos, si queréis, ahí alguna otra vuelta, ¿no? La construcción del sistema patriarcal, que está basado en esa construcción de género, ¿no? En una construcción desigual, en una situación de discriminación que se sostiene en esas desigualdades, se basa precisamente en la construcción de género desde un lugar que muchas veces no hemos disociado, ¿no? Que tiene que ver con la sexualidad. Eso no quiere decir que la violencia sexual tenga que ver con la sexualidad, tiene que ver con las relaciones de poder, ¿vale? Esto yo ya sé que todas lo sabemos y todas lo sufrimos. Pero cuando pensamos en eso, ¿no? Cómo se construye el género, muchas veces no nos paramos a pensar realmente cómo la dimensión de la propia construcción de género genera esas situaciones, ¿no? Esas prácticas abusivas, solo por el hecho, pues eso, ¿no? De lo que significa ser mujer y lo que significa ser hombre. Lo digo porque esa idea, ¿no? De, bueno, sufrimos violencia de género porque somos mujeres. ¿Qué significa eso, no? Claro, significa que hay una construcción genérica del género, ¿no? El hecho de ser mujeres está basada precisamente, pues eso, en una construcción, está grabado, hola, jodidamente, lo digo así a cámara, a cara descubierta, jodidamente patriarcal. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Pues que aprendemos lo que significa ser mujeres a través de dos elementos importantes que van y se traducen a través de los mandatos y los roles. Pero ¿cómo aprendemos a ser mujeres? A través de los límites y de los riesgos. Compañero de la cámara, me voy a levantar un momento. Sé que no lo tenía que hacer, pero las feministas lo que nos gusta es transgredir. ¿Sí? Acompáñame. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te acuerdas lo que te dijeron cuando te vino la regla? Hace poquito tiempo, ya me acuerdo, ¿vale? O sea, eres muy joven. ¿Sí? Pero ¿qué te dijeron? Felicidades, ¿vale? Felicidades, ¿por qué? Porque ya eres mujer, ¿sí? Bueno, nos meten ahí una etiquetilla, ¿vale? ¿Sí? ¿Más o menos? No te dijeron felicidades, ¿no? ¿Pero qué más te dijeron? Ten cuidado, este es el top 10, ¿sí? Ten cuidado. ¿Por qué te dicen ten cuidado? Porque hay que tener miedo. Porque hay que tener miedo, pero en realidad no te dicen que tengas miedo, te dicen un elemento muy importante que tiene... Acompáñame. Tú relaja ahí, ¿eh? Claro, ¿qué es? ¿Vale? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo básicamente cuál es el límite y cuál es el riesgo de ese mandato de género. Pero nos dice otro elemento muy importante, que tiene que ver cómo se construye la masculinidad hegemónica, que es a través de dos elementos importantes. No me voy a levantar, tranquilos chicos. ¿Vale? Que tiene que ver con el tema del permiso y el privilegio. La masculinidad hegemónica se construye en base de esas dos cuestiones. ¿Vale? Pues sí, me voy a levantar. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Cuándo te enseñaron a no violar? No hubo esa clase. Heavy, ¿eh? ¿Cuántas veces te han preguntado eso a ti? Lo de cuándo me enseñaron, Nunca. Claro. Esos dos procesos es el elemento que nos tiene que explicar o nos está explicando lo que es la naturalización de las violencias sexuales. Quiero decir, ¿qué es cuando yo digo, ¿no? O cuando estamos planteando por qué las violencias sexuales sostienen el sistema patriarcal? Porque hay un elemento de naturalización. ¿Cómo se produce ese elemento de naturalización? A través de la creación de la masculinidad y la feminidad hegemónica en base precisamente de esa construcción, ¿no? De esa idea de límites, de riesgos hacia las mujeres, ¿no? Esa idea de eres mujer, cuidado, ¿no? Que supone que tú te tienes que responsabilizar del no, como identitaria. O sea, es una cuestión identitaria, que no significa biológica ni natural, ¿no? Sino que se naturaliza, se produce a través de esos procesos, ¿vale? Y a los hombres, ¿no? En esa masculinidad hegemónica que se construye, está muy vinculado con ese permiso, con ese privilegio, ¿no? Claro, ¿cómo se construye el permiso? Pues no reflexionando sobre ese no ni sobre ese sí, porque el sí forma parte de la propia identidad, del permiso, ¿no? Por eso es tan complicado cuando estamos hablando de la construcción, ¿no? Les decimos a los hombres, a los majetes,
a los otros ya ni se lo decimos, ¿no? De deconstruir la masculinidad, ¿no? Claro, cuando es un elemento identitario, ¿no? Lo guay es que les decimos, no, hay que cuidar mejor a los niños, ¿no? No, cuida de la abuela, de la persona con discapacidad que tienes en casa. Eso es deconstruir el privilegio, ¿no? Lo fácil ya, ¿sí? Es como... Ay, bueno, pues eso. Claro, eso es violencia sexual, ¿sí? No solamente es una construcción de violencia machista, estamos hablando de ese vínculo, ¿no? Con lo cual es importante que estemos pensando también en la lógica de que es una violencia estructural, de las más estructurales que hay, de las violencias machistas más estructurales, porque se basa precisamente en la naturalización. ¿Y cómo se sostiene esa violencia? Con la impunidad, pero no solamente con la impunidad judicial, sino con la impunidad de no poder identificar la naturalización. ¿Por qué? Por la normalización de esa naturalización. Pero son dos elementos importantes que están diferenciados, ¿eh? Quiero decir que cuando estamos construyendo también políticas, tenemos que generar políticas que estén vinculadas a cómo desnaturalizar, cómo hacer que eso no sea natural, ¿no? Con lo cual es darnos ahí elementos que creo que son mucho más difíciles, ¿no? Para poder identificar cuáles son los límites, cómo son los riesgos, cómo se construyen esos límites y esos riesgos. Luego las compañeras van a hablar. Perdón, que te he asustado. Perdón. ¿Vale? Pero luego también tiene que ver precisamente con cómo detectamos, qué es, cómo de incómodas nos sentimos en esa naturalización, que es un elemento que creo que es importante, ¿no? Cómo generar espacios de esa incomodidad. Él está ahora muy incómodo, ¿no? El señor del sonido está incómodo, ¿no? Porque está ahí de cuclillas, está acostumbrado, ¿no? Pero no te voy a dar más protagonismo, no, tranquilo. Pero lo digo porque tiene que ver con esa incomodidad, ¿no? Tiene que ver con la incomodidad, ¿no? De poder identificar, que está vinculado con el tema de la detección, también. O sea, doy ahí como elementos. Pero para poder realmente, o desde mi punto de vista, para poder realmente transformar, ¿no? Para poder realmente acabar, ¿no? No hablo de reducir, sino acabar con la violencia sexual, la única manera de poderlo hacer realmente, ¿cómo es? Aboliendo el patriarcado. Fácil, ¿eh? Sí, pero es esencial entender que todo lo demás es el medio, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo vas a acabar con el capitalismo? Pues acabando con él. O sea, no hay otra figura. Pues ¿cómo vamos a acabar con la violencia sexual? Acabando con la esencia, la causa, que no solamente lo sostiene, sino que le da sentido al patriarcado. ¿Cómo? A través de las relaciones de poder. Lo digo porque, claro, para mí el debate con el tema del abuso y las agresiones no está en cómo lo tipifico penalmente, sino cuál es el sustrato que mantiene la concepción que la fuerza física es más útil que la coacción patriarcal de tantos siglos de habernos creído que el riesgo, el límite, lo tengo que poner yo y no el otro. Deconstruyendo el patriarcado, deconstruyendo la idea de que puedo ser lo que quiera ser, ¿no? Puedo ir donde quiera ir, puedo follar, aunque no sea realmente follar, sino sea violar, ¿no? Lo que pueda o lo que quiera violar, ¿sí? Por lo tanto, no es solamente una cuestión técnica jurídica, sino de lo que sostiene ese sí, lo que sostiene ese no, ¿no? Y también lo que sostiene esa esencial impunidad, ¿no? Yo creo que es muy importante. Entonces, para mí sí que es relevante, ¿no? Poder generar políticas públicas que, insisto, no solamente estén trabajando la naturalización, que no solamente estén trabajando la normalización, también la impunidad del propio sistema. Cuando estamos hablando de víctimas, cuando estamos hablando de, no víctimas desde una lógica de seguridad jurídica, sino cuando estamos hablando desde esa lógica, ¿no? Estamos legitimando esa lógica también. No sé si os parece como adecuado, ¿eh? Lo digo porque trasladar muchas veces la política de prevención a la ciudadanía, ¿no? Es como tenemos que dar respuesta, ¿no? Es muy importante, pero la respuesta más importante realmente es la transformación de lo simbólico
Y la transformación de lo simbólico significa es cómo nombramos las cosas. Y en el cómo nombramos las cosas tiene que ver con desde dónde lo nombro. ¿Sí? Cómo genero los servicios, cómo dedico dinero, ¿no? Un ejemplo es la violencia, ¿no? Lo que llamamos o lo que se llama, ¿no? Esa violencia secundaria, ¿no? Que se plantea como algo secundario, ¿no? Que es la victimización, ¿no? Cuando la victimización es una violencia institucional en toda regla. Es como el sistema no está dando respuesta real a esa mujer, ¿no? A esa persona que ha sufrido una situación, ¿no? Pero es violencia institucional no ofrecer un presupuesto digno, unos recursos dignos para ser atendidas, pero también para generar procesos en el que todas las personas estamos implicadas, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque muchos de los protocolos que se están realizando, no me refiero en este municipio porque no lo conozco bien, ¿vale? Pero muchos de los protocolos, por ejemplo, que se están realizando en el marco de espacios festivos o en el marco de introducir las violencias sexuales, parten de una idea, para mí un poco simple, perdonad por la expresión, ¿vale? De que solamente la violencia sexual se relata como una forma, ¿no? Sabéis que muchas veces se explica, ¿no? Que la violencia de género, la violencia machista es una forma de violencia física, psicológica, ¿no? Sexual y en muchos de la norma, en este caso en la Comunidad de Madrid, pues todo el tema de económica, ¿no? Pero claro, no solamente es una forma, ¿no? Eso supone y requiere, ¿no? Espacios, creo que más de continuo, que seguramente no estamos ofreciendo. Entonces, lo que está pasando con algunos de los protocolos es que estamos no haciendo una revisión profunda de cuáles son las cuestiones que sostienen más, ¿no? Las violencias sexuales. ¿Me explico un poquito? ¿Sí? Os he puesto ahí, antes he hecho un poco de broma con Mireia, ¿vale? Lo tengo en catalán, lo siento, somos así, la gente que vivimos en Cataluña. Estamos adoctrinándonos todo el día. Es un material que hicimos conjuntamente con el grupo de investigación Antígona, que es un grupo que está en la universidad. Nosotras somos de Creación Positiva. No lo veis porque está muy pequeñito, pero pone Pachili Toledo y Montse Pineda, que soy yo. Y es como lo de cosas que os estaba explicando tiene que ver con eso, ¿vale? Con ese pequeño capítulo. Porque nosotras en Creación Positiva y con Antígona hicimos un análisis de qué respuesta está dando en este caso, qué modelo tiene de abordaje el gobierno catalán sobre las violencias sexuales, ¿no? Todas estas cuestiones que os estaba diciendo ahora respecto al tema de los servicios, al tema de los protocolos, tiene que ver también con algunos de los análisis. Esa es la parte más teórica, ¿vale? Porque nosotras nos dimos cuenta que ellas habían hecho un análisis jurídico de toda la norma, ¿no? Habían hecho un análisis, creo que muy profundo también, como de sentencias. Y hay un documento que no lo tenéis ahí, que está colgado en la página web, sí que está en catalán, sí que dentro de poco habrá una versión en castellano, porque ahora os explico otra cuestión, ¿no? Nosotros hicimos el análisis de lo que serían los servicios, los protocolos, el cómo están orientados algunos de los servicios y vimos que nos faltaba un marco teórico, o sea, cómo pensar, ¿no? Y cómo hacer, por ejemplo, un análisis de por qué el Código Penal, ¿no? Se reforma, cuándo se introduce, ¿no? El tema de la violencia cuando antes no estaba de esa manera, ¿no? Y ya os digo que tiene que ver con que los hombres pueden ser violados también, ¿no? Esto es interesante ver el análisis, ¿no? De cuándo se introducen algunos cambios, ¿no? Tiene que ver con presiones en este caso en el 85, ¿no? En el 2015, madre mía. Con algunas reformas que nos está obligando Europa, ¿no? Pero hay otros momentos históricos que tienen que ver con otros procesos que están pasando en el Estado español, que están pasando con el tema de la CEDAW, etcétera, etcétera, ¿vale? Con algunos puntos que creo que es interesante hacer un análisis. Y nosotros hacemos algún análisis sobre cosas que os estoy explicando. ¿Por qué vuelvo a hablar como esto de mi libro? Porque hay un elemento importante. Insisto, si las violencias sexuales sostienen el sistema patriarcal, tenemos que ser muy concretas en cómo nombramos las violencias. Y yo aquí sí que creo que una de las cuestiones que para nosotras ha sido sustancial, ¿no? es
ser precisas cuando nombramos. Cuando yo digo violencia sexual, estoy hablando no solamente de una forma, estoy hablando de una violencia, ¿no?, en el que la dominación y el control, ¿no?, está muy vinculado no a lo sexual, ¿no?, o sea, no a la construcción, no al sexo, ¿no?, pero sí a la dominación sexual, ¿no?, sí, a esa idea de terrorismo sexual y todo esto. Pero por otro lado, que creo que sí que es importante, es cuando yo digo abuso sexual o acoso sexual o agresión sexual, estoy hablando de determinadas formas, de algunas manifestaciones que se pueden dar en todos los ámbitos. Pero creo que también es importante entender que la parte está más simbólica, ¿no?, de lo que decíamos, o de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, en sí mismas también son manifestaciones de esa violencia sexual. Con lo cual yo creo que es importante como precisar, ¿no? Lo digo porque en muchos protocolos, por ejemplo, que se están haciendo de espacios públicos, ¿no?, se habla de agresiones sexistas, ¿no?, pero claro, no tienen una dimensión solo de agresiones sexistas, ¿no? Bueno, todo ese debate terminológico es un debate en realidad político. Cuando nosotros hicimos un análisis, en estos momentos nosotros estamos haciendo un análisis, estamos comparando el modelo catalán, el modelo de la Comunidad de Madrid y de Andalucía, porque son modelos de abordaje de las violencias sexuales en general de los servicios diferentes, ¿no? Entonces queremos hacer una comparativa y ya hemos hecho una comparativa jurídica que dentro de los 3 marcos de la normativa, también de las sentencias, que va a ser como bastante brutal lo que ha hecho Antígona, y después nosotros estamos haciendo de los modelos, de cómo se están generando los servicios, que creo que es interesante. Entonces, pero sí que os quiero dar como alguna pista respecto a algunos elementos que a nosotras nos salió, ¿no? Cuando nosotros empezamos a analizar cuál es el modelo de abordaje de las violencias sexuales en Cataluña, ¿sabéis cuál es el resultado? Que no había modelo de abordaje. ¿Sí? Esto que parece una obviedad, no es una obviedad, es muy importante, porque cuando tú generas, o sea, tener servicios, incluso tener servicios especializados, no quiere decir que tú tengas un modelo. ¿Sí? También os digo que aquí pasa igual, ¿eh? Quiero decir, en la Comunidad de Madrid pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Pero no es casual, ¿sí? Lo que quiero que quede claro es que no es casual, ¿vale? Y uno de los elementos como más dificultosos para poder, cuando analizas el modelo, donde más frágil es, tiene que ver en cómo se estructura, no solamente los servicios, sino cómo se estructura la coordinación de arriba. O sea, el principal problema del modelo es la coordinación. Pero no la coordinación de los servicios. Nosotras en Cataluña lo que detectamos es que el problema más importante era la coordinación institucional. La política, que podía haber voluntad política, podía haber presupuesto, poco, planificación, etcétera, etcétera, pero que no había como un elemento, y eso que tenemos una comisión de coordinación nacional, o sea que están todos los departamentos, eso, pero que era lo más frágil del sistema. Claro, esto, desgraciadamente, cuando yo he visto el análisis de cualquier institución, de cualquier ayuntamiento, os puedo asegurar, y no conozco este ayuntamiento, ¿vale?, que es uno de los elementos replicables, que cómo está constituido institucionalmente muchas veces ese modelo es muy débil. Con lo cual, luego podemos hablar de cuáles son las debilidades en los servicios, ¿no? Si necesitamos centros de crisis o no, esto ya es un debate como muy técnico. No es tan lo más importante, sino por qué, ¿no?, institucionalmente, ¿no?, todo el tema de planificación a veces es tan deficitario en violencia machista y en concreto en las violencias sexuales. Porque en realidad no queremos dar respuesta. Sé que es muy heavy, lo que digo. Porque para que esta sociedad funcione, necesita la desigualdad. No quiero acabar con ese mensaje, que suena como muy... ¿vale? Pero creo que hay que tenerlo en cuenta. Creo que es un elemento que lo tenemos que tener en cuenta. Que todos los esfuerzos institucionales es poner en evidencia que la principal violencia institucional es tener que luchar contra todos los otros elementos, ¿no? Tanto de las regidurías, ¿no?, de las concejalías, ¿no?, como de, ¿sabes?, esas luchas titánicas que tenemos que hacer las feministas, nos tienen que explicar que en realidad son luchas porque estamos dando en el hueso. ¿Por qué hay tanta reacción en estos momentos de los grupos fundamentalistas, ¿no? Porque se están convirtiendo en una historia de impunidad, ¿no? Pero porque hemos empezado a tocar el hueso. Y el hueso son las violencias sexuales.
porque es lo que sostiene el sistema. Con lo cual, nada, yo creo que lo que para mí es interesante y es con lo que creo que podemos trabajar es poder identificar cuáles son a nivel simbólico las cuestiones que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y también ver entre todas, ¿no?, cuáles son las políticas en el que realmente podamos ir a los elementos clave para hacer truntullar, para hacer temblar el sistema patriarcal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Algo muy importante, la educación sexual. O sea, es imprescindible. Todo lo demás son pajas que nos podamos hacer, pero no pajas respecto a ese futuro que tenemos. No, el futuro es el de ahora, ¿no? Y el realmente introducir la educación sexual, que significa generar personas más autónomas, más libres, creo que es uno de los elementos claves, pero no para el futuro, sino ya es en sí mismo transformador, porque si no ya tendríamos esa educación. Y si no la tenemos es porque realmente da miedo que estemos hablando de autonomía y de libertad. Gracias. Muchas gracias a Montse y también muchas gracias por despertarnos un poco con tus paseos y tus preguntas, que está muy bien. Bueno, retomando un poco lo que dices de la educación, pues en esta campaña hemos intentado poner en marcha los talleres de consentimiento, como os comentaba antes en la comida. Lamentablemente pues ha sido poca la respuesta, ¿no? Estaba dirigidas a adolescentes de entre 16 y 18 años, pero bueno, pues había 4 personas que estaban apuntadas, 4 chicas. La próxima vez serán 6 y la próxima vez serán 10 y la próxima serán 20 y seguiremos ahí porque también tenemos el programa, el PAMCE, el Programa de Atención Municipal a los Centros Escolares, donde estamos metiendo todos estos temas, las AMPAs, las FAPA, todas estamos haciendo un trabajo ahí conjunto interesante y totalmente de acuerdo contigo que el tema de la educación es muy importante. Hemos hecho también unos materiales para esta campaña didácticos que estamos entregando a los centros escolares y que esperamos que el profesorado los utilice, ojalá. Y bueno, pues ahí vamos. Llega el momento en el que el micro pasa al segundo círculo concéntrico, que no hay, pero que es todo el resto de vosotras, en el que, por favor, pues nada, comentarios, aportaciones, desde vuestras vivencias, desde vuestros intereses, desde vuestros sentires, queremos conocer vuestra opinión, que nos hace aprender mucho. Así que es vuestro turno. Lo mío va a ser muy de suelo, ¿no? También soy jardinera y tiene que ver con esto. Soy jardinera y soy madre, ¿no? Y me he enfrentado pues a la vida como cualquiera de nosotras. Pero es verdad que creo que en la casa, y yo tengo el concepto de que las madres hacemos mucho en casa con respecto a la sexualidad, ¿no? Estamos demasiado privadas de libertad, ¿no? Nosotras mismas, o sea, ni siquiera nosotras somos libres de ejercer nuestra sexualidad, cuanto menos vamos a enseñar a nuestros hijos a ejercerla, y aunque la escuela pretenda o quiera o las concejalías intenten, es como un camino sin... tenemos que empezar nosotras, ¿no? Yo también trabajé, además es catalán, esto empezó allí, en la maleta roja, aquella famosa, ¿sí? Y la verdad que estuve pues casi 5 años y sufrí mucho viendo a las mujeres tan solas en la sexualidad, pues un montón de mujeres anorgásmicas que vivían la sexualidad de una manera alucinante, ¿no? Y donde no tenían donde, en esas reuniones que aparentemente eran divertidas y graciosas, salía muchísimo dolor y muchísima carencia, ¿no? Entonces, si, como tú bien dices, la sexualidad es la jerarquía por donde empieza el poder,
pues el poder tener que empezar por nosotras, por empoderarnos de nuestra propia sexualidad, ¿no? Y porque nosotras transmitiremos a nuestros hijos, ¿no? Y yo, que soy madre de 3 y que tengo 2 chicos y una chica, pues se genera mucha dificultad, pero no como yo madre, sino porque yo encima he de decir que soy la madre más machista que posiblemente haya aquí, porque lo soy, no porque lo quiera ser, porque va inherente en mi educación, en mis genes, ¿no? Aunque lucho contra ello, es algo que me invade, es como, quita, ¿no? Entonces es como, si en esta lucha, a pesar de mi intento de crecer, de modificar y de cambiar, quiero educar a mis hijos, imagínate qué hándicap, ¿no? Y es verdad que yo tengo aquí compañeras que dicen que todo esto hay que hacerlo despacio, pero a mí me urge, ¿sabes? Es que yo tengo 47 años y tengo 3 hijos. Yo no quiero que mi hija sea una mujer como... Afortunadamente yo sexualmente soy la caña, ¿sabes? No sé de dónde me viene, es verdad. O sea, yo soy sorprendentemente curiosa sexualmente, pero sé que soy diferente y me apena, porque te digo, he oído a un montón de mujeres, pero un montón. Y pero es algo que tú no puedes transmitir. Y luego en la escuela, en el día a día con tus hijos, con otras madres, no se habla de esto. La sexualidad está prohibida, ¿sabes? Es que no hablamos, ni siquiera nosotras, ¿sabes? Ni siquiera de masturbarse, ni siquiera de nuestro gran clítoris, que parece que lo nombras y asusta, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que a nivel político hay que hacer muchas cosas. Yo ahí no me meto, que desconozco porque soy jardinera, pero a nivel calle tenemos que empezar a hablar y ser más claros y más precisos, ¿no? Y vamos a hacerlo un poquito más rápido. O sea, que vale que los políticos se queden en sus tiempos, me parece bien, pero que la ciudadanía empecemos a tomar conciencia de que o empezamos ya, o es que no, solo vamos a vivir una vez, ¿no? Eso es que habláis muy difícil. Yo te oigo hablar, me he tenido que esforzar en seguirte, sinceramente. Vamos a ver, no soy ni muy lista ni muy tonta, pero me cuesta seguiros en esta dialéctica. Y yo creo que la de calle, venga, vamos a trotar ahí, ¿no? Que todo llega, yo no sé si de arriba para abajo, más bien creo que de abajo para arriba, ¿no? Como los cimientos de la vida. Toma ya, y no iba a hablar, ¿eh? Bueno, yo voy a compartir una experiencia diferente. No sé en qué punto se toca con la violencia sexual, bueno, sí sé en qué punto se toca con la violencia sexual, ¿no? Y es en la estrategia. Yo formo parte de un grupo de autodefensa feminista que se llama Las Turas. Somos un grupo que llevamos juntas desde hace 6 años. Empezamos a entrenar en Barquillo, en el famoso Barquillo, y luego hemos tenido como distintos lugares donde hemos seguido entrenando, ¿no? Y para nosotras la autodefensa es, bueno, muchas veces se vincula la autodefensa con la defensa personal, ¿no? Nosotras lo que practicamos es autodefensa feminista y siempre nos nombramos así. A veces tenemos el debate de si somos feministas o transfeministas, ¿no? Siempre tenemos esta broma un poco entre nosotras. También a veces es generacional, las más jóvenes son transfeministas y las que somos más... Bueno, yo soy la más grande del grupo, esa es la verdad. Y para nosotros la autodefensa es sobre todo empoderamiento. O sea, a pesar de que se relaciona siempre mucho con la técnica, con la defensa personal, para nosotras es sobre todo empoderamiento. Porque trabajamos los límites, o sea, el tema de los límites. Esta mañana leía un artículo, creo que decían en torno del 80% o más de las agresiones sexuales se producían por parte de amigos, conocidos y allegados. Y en todo ese entorno, realmente las herramientas que necesitamos muchas veces puede ser, o sea, ¿cómo nos defendemos de una agresión? Con técnica, con una llave, metiendo un puñetazo, puede ser que reaccionemos así, ¿no? Pero muchas veces lo que necesitas es usar la voz, o sea, sacar la voz, hablar,
mirar, la mirada. Nosotras, una de nuestras técnicas es mato con la mirada, ¿no? Y nos ponemos súper serias y eso, y es que me lo quiero cargar, ¿no? O sea, te miro muy mal. Este hombre se está llevando todas hoy, esta tarde no sé qué ha hecho. Bueno. Por un día, ¿no? Bueno, practicamos eso, ¿no? Como el estar alerta, la actitud mucho. A mí una de las cosas que me llama la atención en el grupo, tú vas observando, bueno, cuando entramos y cuando va pasando el tiempo, porque somos un grupo estable, cómo se va transformando nuestra manera de vestirnos y nuestra manera de caminar por la calle. Y esto con compañeras que son más jóvenes y tías muy guapas, dicen, me han dejado de decir piropos. Y yo no sé si es porque tiene que ver porque me ven la manera de caminar como que me va a sentar mal o como que voy a contestar, ¿no? Y bueno, nosotras trabajamos eso, toda la parte de cuerpo, toda la parte de límites, todo lo que es la actitud. Y una sorpresa, bueno, trabajamos sexualidad, o sea, vamos haciendo un poco propuestas de temas que queremos trabajar. Trabajamos lo emocional y una sorpresa ha sido en estos últimos meses hemos decidido como dar un paso, porque lo que nos parecía era que esto era algo más que un grupo de autodefensa y empezar a definirnos como colectivo político también, ¿no? Porque la manera en la que nos organizamos y en cómo nos gestionamos tiene que ver con organizarnos nosotras, ¿no? Podemos decir que somos un grupo autogestionado, aunque tenemos una persona que nos facilita, pero es un grupo horizontal. Sí que percibimos, bueno, de las cosas que estamos haciendo es dar talleres en otros espacios, en sitios que nos han pedido. Empezamos en las jornadas transfeministas de Granada a dar un taller de autodefensa con 60 mujeres, lo hicimos en ese momento, y a partir de ahí nos han ido surgiendo talleres, ¿no? Luego también nos han llamado a veces de instituciones y bueno, pues o sea, sí que estamos notando que cada vez hay más interés en la autodefensa, ¿no? Porque yo creo que realmente sí que es una herramienta, bueno, que te acompaña en procesos de empoderamiento. Y luego que también te sirve como un espacio de reflexión, ¿no? De cómo actuamos ante las violencias. Y yo un poco como lo que sí que resalto de toda esta última etapa que estamos viviendo es el tomar la palabra. El que ya ha dejado de... O sea, las mujeres, tuvimos un encuentro este año que nos juntamos con otros grupos de autodefensa de Madrid y trabajamos específicamente con una facilitadora que ha dado talleres sobre todo con mujeres violadas, mujeres y niñas violadas, ¿no? Y una de las cosas como que ella era consciente de que iban a salir cosas y le preocupaba porque dice, siempre que hago un encuentro de este tipo, siempre salen casos. Casos que la gente no conoce porque las agresiones sexuales las mujeres las viven con culpa y en silencio, ¿no? Y efectivamente salieron cosas, no fue fácil, ¿no? Y creo que precisamente lo que se está produciendo ahora es un cambio en ese sentido, o sea, que nos hemos dejado de callar, nos hemos dejado de sentir culpables o estamos viendo que hay otras mujeres que están saliendo y están diciendo me too, a mí también me ha pasado, ¿no? Y creo que eso es súper potente y que realmente sí que está generando como un cambio en este momento que estamos viviendo en la sociedad. Bueno, yo solamente quiero hacer una reflexión porque esta mañana he oído en la radio, que no tenía que trabajar y lo he podido escuchar por la mañana, cómo se hablaba de las clases de artes marciales a niñas. Y entonces he enlazado un poco el tema de la educación con el tema de la autodefensa, ¿no? Y decían algo así como que las niñas siempre acuden a hacer artes marciales no por hacer deporte, como pueden hacer los niños, ¿no? Sino con un segundo objetivo, que puede ser la defensa. Y cómo las niñas comenzaban diciendo que no podían hacer determinados ejercicios cuando se les proponía al inicio del curso en octubre y cómo en junio podían hacer cualquier cosa, o por lo menos lo intentaban, ¿no? Es un poco unir el tema de la autodefensa con la educación en tema de niñas. Me ha parecido ahí. ¿Cómo me voy a callar yo?
Bueno, a mí me gustaría que nos contaras un poco, si puede ser, qué modelos son los que fundamentas y habéis visto en vuestra experiencia, en esos estudios que dices que habéis hecho, que son los que fundamentan luego todas las actuaciones que se tienen que hacer bien, pues como por ejemplo desde un municipio como este o el que tú ya conoces, el de Barcelona, ¿no? Porque yo qué sé, cuando se nos ocurre poner puntos violetas, los ponemos y nos emocionamos y recibimos una formación, pero ya oyéndote me queda así como diciendo, bueno, ¿y de qué modelo nos están hablando que tenemos que fundamentar ese tipo de actuaciones? Se pongo ese ejemplo como otras que hay que están por ahí, ¿no? Y luego, claro, la otra pregunta que os quería hacer, bueno, es que con el tema legal estamos todas como muy, ¿no? Ahí es la expresión máxima del patriarcado y es una indefensión total. Entonces, pues que por favor hagáis todo lo posible, pues eso, pues esas todas medidas que habéis dicho que se van a modificar, pues que se consigan, ¿no? Pero es muy dura la parte que nos está tocando. Pero a nivel de el escolar, el programa este que en Navarra es tan estupendo y maravilloso, que se ha instalado en varios colegios, 16 creo recordar, pero que ha sufrido un ataque bestial, pues otra vez por esta sociedad patriarcal, que tiene que ver un poco pues con lo que has dicho. Tú has afirmado que que las violencias sexuales son la base del patriarcado. Y si no hubiera esas violencias sexuales, lo mismo no estaríamos tan mal, ¿no? Entonces interesa que siga habiendo esas discriminaciones y esas violencias, ¿no? Entonces ese proyecto que crece con el niño o la niña, que es tan precioso, bueno, pues que si nos queréis contar algo sobre él. Gracias.